Mari Carmen, creo que estás con el audio apagado. Ay, no, estaba con el audio apagado y no se me escuchó nada. Ah, no hay problema. Más bien no me he dado cuenta, disculpa. Cuando pase algo así, también de frente me dices. Ya, no hay problema. Ok, ok. Neoplasias, neoplasias hematológicas, entonces dijimos que tenemos de estirpe mieloide y linfoide. Linfoide, como su nombre lo dice, relacionado a los linfocitos. Tenemos los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK. De estirpe mieloide tenemos eosinófilos, los mastocitos, los neutrófilos y los macrófagos. En el caso del linfoma tenemos no Hodgkin, que es el más frecuente, y Hodgkin. Acá vamos a empezar hablando del linfoma no Hodgkin, que tiene de células B y de células T. Más frecuente es el de células B. Esto de acá también dijimos que era importante, los síntomas B del linfoma: fiebre, sudoración y pérdida de peso. Esto tiene que estar claro. En cuanto al linfoma no Hodgkin, los de células B tenemos agresivo, y el agresivo más frecuente es el linfoma de células B grandes difuso. El agresivo es una evolución rápida. Más rápido es el tiempo de enfermedad, más rápido se expresa. Mientras que los indolentes son de evolución lenta. Y el más característico es el linfoma folicular. Habíamos este ejemplo de dos escenarios en el cual parecido a este les habían venido en un examen que les daba un caso en el cual el tiempo de enfermedad era prolongado y les decían que el cuadro clínico era de curso lento, progresivo y ya más la sintomatología del linfoma. Entonces ahí, ¿qué tipo de linfoma es? Entonces, por el tiempo de enfermedad se le saca que es un tipo indolente, de evolución lenta. Y dentro de los indolentes, el más frecuente es el linfoma folicular. Entonces, ese era en ese momento la clave. Y este podemos inducir que es un agresivo por el tiempo menor de enfermedad. Y dentro del más frecuente de agresivo, recordamos el linfoma de células B grandes difuso. En las pruebas diagnósticas, a veces la analítica puede ser normal. El LDH es un marcador tumoral que expresa la agresividad. La tomografía es importante para el estadiaje y la biopsia de adenopatía va a confirmar el tipo histológico. En el caso de los linfomas pueden haber compromisos bastante de las adenopatías, mientras que en las leucemias pueden ser síntomas más como petequias, hemorragias, sangrado, un poco una diferencia en el cuadro clínico. El estudio de la médula ósea se hace en los cánceres hematológicos. Acá tenemos dentro del indolente que el más frecuente es el folicular, y de los agresivos es el linfoma de células B grandes difuso. A mayor edad va a aumentar el mayor riesgo de linfoma de células B. En el estadiaje, esta es la clasificación de Ann Arbor: localizado estadio 1 y 2 y avanzado estadio 3 y 4. Localizado tenemos el estadio 1, que como su nombre lo dice, es un solo adenopatía en un solo lado del hemidiafragma, mientras que en el estadio 2 son dos o más adenopatías, pero también del mismo lado. En el estadio 3, igualito, dos o más adenopatías, pero a ambos lados del hemidiafragma. Y en el estadio 4 ya compromete otros órganos y ya es metástasis. El linfoma de no Hodgkin expresan dos marcadores, CD19 y CD20. Y es importante porque el CD20 tiene un blanco de tratamiento que es con el rituximab, y es uno de los esquemas que se abordan en el no Hodgkin, el R-CHOP, la R que viene del rituximab. Dentro del linfoma de no Hodgkin tenemos el linfoma de células B grandes difuso, que como su nombre lo dice, es un linfoma agresivo que vimos de crecimiento rápido. Se puede presentar adenopatías que se diagnostican con biopsia. Este es el índice pronóstico, que a mayor de 3 es peor pronóstico. Dijimos que aumenta el mal pronóstico con la edad, así que mayores de 60, 65 años, un punto. Que sea en estadios avanzados como el estadio 3 y el estadio 4 es un punto. El LDH, que era un marcador de agresividad tumoral, si está más de 400, un punto. Y esto que también es para el estadiaje o afectación 2 a 3, un punto. Sobre todo estos, no he visto que hayan preguntado, pero igual lo estamos mencionando. De acá del marcador y de lo que expresa sí es importante. Y también considero que la clasificación de acá de Anarbo. El tratamiento, acá mencionan algunas modificaciones, pero lo más importante es recordar esto: la terapia de primera línea.
La R viene del rituximab, la C de la ciclofosfamida, la H, que también esta hidroxidaurorubicina, que hemos conocido como la doxorubicina, la O de oncovino vincristina y la P de prednisona. Luego tenemos el linfoma folicular, que este es un linfoma indolente de evolución lenta. Como dice acá, el tratamiento, pero con larga historia natural, tiene una larga evolución. Responden al tratamiento, pero lamentablemente hay recaídas. Y acá también se da anti-CD20 rituximab porque también es un no-Hodgkin, o sea, también expresa el CD19 y el CD20. En pacientes con linfoma folicular en estadios localizados, o sea, 1 y 2, tratados con radioterapia, el 65% sobreviven a 10 años. Sin embargo, solo el 44% no presentan recaídas, porque lo que más o menos dice acá es que presenta bastantes recaídas el linfoma folicular. Bueno, después de un tiempo que está mejor, puede tender a reaparecer. Este de acá no he visto mucho que lo hayan preguntado. Es como un índice pronóstico. ¿Qué es lo que le da mal pronóstico? Aumenta a medida que aumenta la edad, que puede haber baja hemoglobina, el LDH que está elevado, que sea un estadio acá avanzado en el 3 y 4 de Ann Arbor. Este de acá no se haga mucho problema con esto. No creo que lo vayan a preguntar. De todas maneras, recordar los principales, que son los que básicamente están acá, similares al índice pronóstico, que aumenta con la edad, aumenta con el estadio, que está relacionado a un LDH, un marcador de agresividad tumoral incrementado. Este de acá sí es importante, también linfoma de Hodgkin. Este puede estar asociado a Epstein-Barr o inmunosupresión. Tenemos enfermedad de Hodgkin, puede ser fenotipo clásico y no clásico. El clásico, el más frecuente es esclerosis nodular. Luego le sigue celularidad mixta, predominio linfocítico y depresión linfocítica. Los fenotipos clásicos presentan las células de Rere-Steenberg. Característico del linfoma de Hodgkin, se lo menciona, podría decirse un caso clínico que mencione que se encontró células de Rere-Steenberg y les dan cuál puede ser de esclerosis nodular, que sea un linfoma de células B grandes difuso o que sea un linfoma folicular. Los dos últimos lo descartan porque esos dos son de linfoma no Hodgkin. Y células de Rere-Steenberg es característico del linfoma de Hodgkin. Entonces ahí pensamos en estos, ¿verdad? Que puede ser depresión linfocítica, predominio linfocítico, celularidad mixta o esclerosis nodular. Este de acá también es un tipo de linfoma de Hodgkin, pero el predominio linfocítico nodular es un fenotipo no clásico que puede, en vez de Rere-Steenberg, puede decir células de Burkhardt, es un nombre. Y acá el CD15 y el CD30 sí puede estar negativo, mientras que en el Rere-Steenberg CD15 y CD30 están positivos. Una característica también de acá. Este es el mismo, el estadio de Ann Arbor, una adenopatía, dos o más del mismo lado del hemidiafragma, dos o más a ambos lados, y el estadio 4 que ya hay metástasis. Los síntomas B que dijimos, fiebre, la sudoración, la pérdida de peso. Estos síntomas, si tenemos los síntomas, o sea, quiere decir B, presencia de síntomas B. Pero si no hay síntomas, no hay fiebre, no hay sudoración y no hay pérdida de peso, se le coloca la A de ausencia de síntomas B. Este es el caso clínico que vimos. Paciente masculino de 48 años se presenta con agrandamiento de los ganglios linfáticos en la región cervical, al lado izquierdo del cuerpo. No tiene fiebre, sudoraciones nocturnas ni pérdida de peso significativa. Según la clasificación de Ann Arbor, ¿en cuál estadio estaría el linfoma? Y si es A o es B. ¿Cuál crees, Evelyn? Estadio A. Estadio 1. ¿O cuál? Y si es A o es B. No hay problema, sí. Lo que consideres está bien, igualito. Estadio ¿Mm? A1. A1. En el 1
era un solo nódulo, un solo ganglio. En el estadio 2 era dos o más ganglios. En el estadio 3 eran dos o más ganglios, pero a ambos lados del hemidiafragma. O sea, puede haber en la región inguinal y puede haber en la región cervical. Y en el estadio 4 ya es metástasis, que puede abarcar otros órganos. Entonces, acá tenemos que hay ganglios en la región cervical y en la región axilar. O sea, tenemos dos ganglios. Y como son dos ganglios, entonces pasaríamos a hacer un estadio 2. Y como no hay fiebre, no hay sudoración y no hay pérdida de peso, entonces le colocamos la A de ausencia de síntomas B. Entonces estaríamos ante un estadio 2A. Podría ser un estadio 1A, pero si solamente nos dijeran que hay un ganglio en la región cervical o que solamente hay un ganglio en la región axilar. Pero como son dos en dos sitios, entonces ahí va para un estadio 2. Ya. Este de acá no. Acá tenemos otro. Paciente con consulta por fiebre, sudoraciones nocturnas. En la tomografía se observan ganglios agrandados en ambos lados del diafragma, en área cervical y en el abdomen. Según la clasificación a Narbor, ¿en qué estadio más o menos se encontraría el linfoma? Y si es A o es B. Acá, ¿cuál crees más o menos? Solo se encuentra en ambos lados. Mm, ¿Cuál? Mm, Acá podemos empezar diciendo si es, cuando decimos que es A, la A era de ausencia de síntomas B. Y la B hay presencia de síntomas B. O sea, la fiebre, la sudoración, predominio nocturno y la pérdida de peso. Entonces acá el paciente dice que hay fiebre y hay sudoraciones nocturnas, entonces tenemos presencia de síntomas B. Desde acá buscamos cuál es el que tiene B, y ya sabemos el que este nos dice. Entonces vamos a confirmar que es un estadio 3. Dijimos que el estadio 1 era un solo ganglio y a un solo lado del diafragma. Estadio 2 era dos o más ganglios, pero igualito, al mismo lado. Puede ser cervical, puede ser axilar, están del mismo lado. En el estadio 3 ya era a ambos lados del hemidiafragma. Y en estadio 4 ya hay metástasis. Entonces nos dice que está a ambos lados del hemidiafragma, o sea, región cervical o de arriba del diafragma y abdomen que está por debajo. Entonces a ambos lados. Entonces estaríamos entre un estadio 3 B porque hay presencia de síntomas B. Y en el tratamiento del linfoma de Hodgkin, este es el ABVD. Mientras que en el no Hodgkin era el R-CHOP, por la presencia de que el no Hodgkin tenía el CD19, el CD20 y el CD20 iba con enritocina. Entonces en el de Hodgkin tenemos el ABVD. Si es estadio 1 y 2, como ya vimos, es solamente 4 ciclos y radiación. Y si es un estadio avanzado, ya 6 ciclos. La supervivencia va a disminuir conforme avanza el estadio. Si es un estadio más avanzado, la supervivencia disminuye, mientras que es un estadio temprano, aumenta. ¿Qué significa el ABVD? Adriamicina, bleomicina, vinblastina, idacarbaxina o doxorubicina. Hasta acá es lo principal en linfomas. En tumores de pediatría, lo más predominante en los niños son las leucemias, son los tumores más frecuentes. Leucemia, linfoma y tumores del sistema nervioso, dentro de ellos las leucemias. Principalmente se van a derivar de células indiferenciadas o células blásticas, leucemias, sarcomas, y las células embrionarias tenemos neuroblastoma, retinoblastoma y meduloblastoma.
Las blásticas vienen de los blastos. Las leucemias presentan abundante de los blastos. Son las células jóvenes precursoras y esto va a ser más de 20% de los blastos en la médula ósea. Por eso que en las neoplasias hematológicas es importante el estudio de médula ósea. Estos de acá también hay factores predisponentes genéticos como el síndrome de Down, síndrome de Fanconi, síndrome de Turner, Klinefelter, síndrome de Li-Fraumeni y factores ambientales. La radiación predispone también al desarrollo de las neoplasias. Entonces tenemos radiación ionizante, alquilantes, benceno, virus, algunos de esos pueden predisponer. Entonces se evalúa si tenemos un paciente de 0 a 17 años con diagnóstico de tumores en pediatría, vemos si hay posibilidad de resecabilidad. Si sí se pueden resecar, entonces va para cirugía. Entonces, luego vemos que se evalúa si es que hay enfermedad residual. Si es que no hay enfermedad residual, estamos chéveres, se eliminó el tumor. Entonces, de todas maneras, se tiene que observar. Y luego se ve, ¿hay recidiva o no hay recidiva? O sea, ¿el tumor volvió o no volvió? Si es que no volvió, se continúa el seguimiento. Si es que el tumor volvió, entonces de nuevo se evalúa si se reseca o no se reseca. Si se puede resecar, de nuevo pasa a cirugía. Y acá igualito. Entonces, si hay enfermedad residual, todavía queda un poco de tumor, entonces se evalúa si hay síntomas neurológicos y se evalúa si es que se puede dar quimioterapia. Se puede dar quimioterapia, pasa quimioterapia y tenemos que ver si hay progresión. Si no hay progresión, o sea, si respondió bien a la quimioterapia, se hace un seguimiento. Si todavía hay progresión, o sea, no respondió del todo bien a la quimioterapia, todavía hay células cancerígenas, entonces quimioterapia de nuevo o cirugía o radioterapia se evalúa. En el sistema nervioso central, el tumor más común es el glioma. Las leucemias representan el 30% del cáncer infantil en menores de 15 años. El 90% no se conoce etiología, es lo que sucede a veces con los cánceres. Sí hay predisposición genética, pero la mayoría son esporádicos. Esto de acá también es importante, había sido una pregunta. Factores de riesgo, trisomía 21, síndrome de Down, enfermedad de Fanconi, deficiencias inmunitarias, leucemia mieloide crónica, radiaciones, benceno, radioterapia, quimioterapia y virus como el Epstein-Barr o el virus HTLV1. La linfoblástica con el predominio de blastos es en los niños y la mieloide, como lo que vimos, cuál es lo que forman el estirpe mieloide, los adultos. El tratamiento acá todo va a ser poliquimioterapia. Se tiene unas fases de inducción, una fase agresiva y una fase complementaria. La fase de inducción, poliquimioterapia. Si en la leucemia los blastos están más del 20% que está mal, deberíamos tratar de llevarlo a menos de 5% en médula. Luego se pasa a una fase complementaria. Luego que ya hay remisión, se tiene que hacer un seguimiento. Se sigue haciendo un tratamiento complementario. La fase de consolidación tenemos 2 meses, intensificación 2 a 6 meses y mantenimiento por 2 años. El trasplante de médula de células madres hematopoyéticas se reserva para casos en los cuales no estén respondiendo bien a la poliquimioterapia o que haya un alto riesgo de recaídas también. Lo primero que se haría en ellos sería poliquimioterapia, pero en algunos casos que no responden bien o que tiene alto riesgo de recaídas, entonces se pasa a un trasplante. Este es un algoritmo de las señales de alarma en leucemias, linfomas. Algunos de los síntomas pueden ser palidez, dolor óseo generalizado, dolor articular, adenomegalia, síndrome febril prolongado. Se hace un hemograma, se evalúan las plaquetas. Si las plaquetas están normales, se hace una nueva evaluación en 72 horas, porque entonces, para ver cuál es el motivo de estos síntomas. Se evalúa si los síntomas persisten o no persisten. Si persisten, se repite el hemograma en 72 horas. Si el hemograma volvió a salir normal, se hace un seguimiento clínico. Y si continúa la persistencia de estos síntomas o signos, ya se deriva a un hematólogo o a un oncólogo. De nuevo, entonces, se hace un hemograma,
si persisten los síntomas, se repite el hemograma. Si el hemograma no salió normal, hay una alteración con las plaquetas. Puede haber anemia más leucocitosis, leucopenia o anemia más plaquetopenia o leucocitosis, leucopenia, plaquetopenia. Se deriva también a un hematólogo oncólogo. Y si al inicio del hemograma las plaquetas están anormales, presentan lo que acabamos de mencionar, igualito, se deriva a un hematólogo oncólogo en pediatría. Igualito, si hay síntomas de sangrado como y que presente hepatoesplenomegalia, igualito, se deriva porque eso puede significar que hay un cáncer hematológico. En el linfoma de no-Hodgkin, otro de los linfomas es el linfoma de Burkitt. Este se presenta en niños, más frecuente. Linfoma de células B maduras. Este es el único que presenta translocación 8-14. Así que si es que preguntaran algo del linfoma de Burkitt, me imagino que sería por la translocación que presentan ahí. Representa el 13% de patología oncológica pediátrica en menores de 15 años. Dijimos que los linfomas suelen presentarse en personas adultas, pero el linfoma de Burkitt puede presentarse en los niños, con mayor frecuencia en niños menores de 10 años. Algunos de los síntomas, los linfomas presentan adenopatías, ¿no? Y otros síntomas constitucionales, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, los síntomas B, propios de los linfomas. Otros síntomas ya no tan característicos como puede haber prurito, dolor abdominal, vómitos. Entonces, ¿tenemos un tumor ganglionar anormal? Sí. ¿Hay linfadenopatía? Sí. ¿Se evalúan los síntomas y signos significativos? Si es que hay, se investiga. Sin orientación diagnóstica y se hace una biopsia, ¿no? Si hay solamente hay linfadenopatía, pero no hay nada más, de todas maneras se tiene que buscar cuál es la etiología. Se investiga. Si no hay síntomas significativos, entonces se observa y se le puede dar antibióticos 2 a 3 semanas y se reevalúa. Si la adenopatía creció de tamaño, se investiga, porque lo usual sería que después de los antibióticos vaya a bajar, pero si en vez de eso aumenta, se investiga. Acá igual se reevalúa 3 a 4 semanas. Si la adenopatía no presenta cambios, se investiga. Y acá si adenopatía sin resolución completa, de todas maneras, por si acaso, se investiga. Sobre todo si concuerda con lo que hemos visto en el informe. Esto de acá no he visto que vaya a preguntar mucho, pero igual es un algoritmo de las masas abdominales, así que vamos a revisar. Masa abdominal palpable se debe hacer lo menos invasivo al inicio, ¿no? Una ecografía abdominopélvica. Y ahí se evalúa la presencia de la masa. Si se confirma la presencia de la masa, se deriva a un hematólogo oncólogo en pediatría. Y si es que esta masa tiene un crecimiento rápido, se considera una urgencia médica. Si se hace una ecografía y no se presencia de la masa, se hace un seguimiento, ¿no? Para ver. Si no al inicio no se detecta una masa palpable, pero el paciente presenta estos síntomas: dolor abdominal recurrente, hematuria, fiebre prolongada de origen desconocido, constipación, diarreas. Si presenta estos síntomas, se hace igualito una ecografía abdominopélvica y lo mismo. Si se encuentra en ecografía una masa, se deriva. Y si es que no se encuentra, se hace un seguimiento. Neuroblastoma es un tumor derivado de la clesta neural. Dentro de los más frecuentes, el síndrome de Hutchinson. Puede haber una equimosis asociada, exoftalmos, cuando el neuroblastoma está en origen cervical. Esto de acá no he visto preguntas, pero siempre es un resumen en cuanto al neuroblastoma, que también es uno de los tumores en pediatría. Tratamiento: las cirugías como de primera intención, si el tumor está localizado. Quimioterapia en el pre y posoperatorio, o sea, en neoadyuvancia y adyuvancia. Y la radioterapia cuando ya no se puede hacer una cirugía, cuando ya no está localizado, cuando está avanzado. Ya, preguntitas. ¿Cuál es el esquema de primera línea del linfoma de células B grandes difuso en el estadio 3? Acá recordemos sobre todo la parte del linfoma de células B grandes difuso. ¿Cuál crees, Evan? La A.
Mm, Va por ahí, porque recuerda, el linfoma de células B grandes difuso es un tipo de linfoma, el linfoma no Hodgkin, ¿verdad? Y el linfoma no Hodgkin está bien hasta ahí. Dijimos que expresaba el CD19 y el CD20, y el CD20 por eso se le daba el rituximab. Pero en el linfoma de no Hodgkin dijimos que el tratamiento era R-CHOP. La R venía del rituximab, pero aparte del rituximab se le daba esta poliquimioterapia. Y eso lo diferenciaba del linfoma de Hodgkin, porque el linfoma de Hodgkin se le daba el ABVD. Esa es la diferencia. R-CHOP es al linfoma de no Hodgkin, como el ABVD es al linfoma de Hodgkin. Y otro tipo que también podría estar el linfoma folicular, también le corresponde el R-CHOP porque también es un tipo de linfoma no Hodgkin. Entonces, sí es cierto, se le da rituximab, pero también se le da el CHOP. Entonces sería la clave D. Acá tenemos otro caso clínico. Paciente varón de 70 años refiere tiempo de enfermedad de 3 años, caracterizado por un crecimiento tumoral nivel ganglionar de 3 centímetros de manera lenta y progresiva. Actualmente refiere que le molesta ingerir alimentos, refiere que en el último mes sudoración nocturna y astenia. Acude al centro donde se le palpa una masa 4 por 3 centímetros indolora pétrea en el hemicuello derecho y otra adenopatía de 2 por 2 centímetros en región axilar ixi-lateral. Ya. Se le realiza biopsia por exéresis por sospecha de malignidad. Se evidencia células CD20 positivas tipo B. Hasta acá más o menos, ¿cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Linfoma no Hodgkin. Ya. Ah, Y más o menos, y según lo que nos aparece acá, ¿cuál podría ser? Está bien, dentro de estas alternativas es un tipo de linfoma no Hodgkin, pero ¿cuál? No Hodgkin. linfoma folicular. Ujú, perfecto, justo por el tiempo, porque el linfoma folicular es de evolución lenta, progresiva. Ahí nos da una pista. Nos dice que es un linfoma con células CD20 positivas. Hasta ahí nos dice que es un linfoma no Hodgkin. Ahora tenemos que ver, linfoma no Hodgkin tenemos agresivos, indolentes. Este de acá, linfoma de células B grandes difuso, es agresivo. O sea, su evolución es rápida. Pero acá nos dice que el tiempo de enfermedad es 3 años y que todavía es lento y progresivo. Entonces, nos vamos para un indolente. Y un indolente más frecuente es el linfoma folicular. Este de acá. Y el linfoma folicular también puede presentar un KI bajo, así que con eso también estoy bien. Entonces, el cáncer más frecuente en pediatría, ¿cuál sería? Tumor de Wilms. La leucemia. El tumor de Wilms también es un tumor en pediatría, el nefroblastoma, pero el más frecuente de los tumores en pediatría va a ser la leucemia. Esta acá también fue pregunta. Em, es uno de los tipos dijimos que las cánceres en pediatría pueden ser leucemia, pueden ser linfoma, pueden ser los demás tipos, neuroblastoma, pero el más frecuente en los niños va a ser la leucemia. No es un subtipo de linfoma de Hodgkin, no es. La Acá tendríamos que, en este caso sería la E, pero porque este tipo de linfoma de células B grandes difuso es un tipo de no Hodgkin. ¿De acuerdo? Es un tipo de linfoma agresivo, no Hodgkin, ya con su CD19 y su CD20. El linfoma, acá nos dice
que de esta lista todos son linfoma de Hodgkin, pero ¿cuál no es un linfoma de Hodgkin? O sea, ¿cuál es más bien dicho un no Hodgkin? Y el único que es un no Hodgkin aquí es el de células B grande difuso. Linfoma de Hodgkin, rico en linfocitos, sí. Esclerosis nodular, sí. Celularidad mixta, sí. Depresión linfocítica, sí. Todos estos son de Hodgkin. Los de Hodgkin incluyen el fenotipo clásico y no clásico que vimos acá. Mm, ya. Todos estos, esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocítico, depresión linfocítica, predominio linfocítico nodular, todos estos son Hodgkin. El único que es no Hodgkin es el de células B grande difuso. Por eso tendríamos. Respecto a los síntomas B, respecto a los linfomas, ¿cuál no es un síntoma B? Veamos. Tenemos tres síntomas B. Entonces tenemos ¿Le recuerdan así? Mm, el que no Sí, es es un diferente. síntoma B, la palidez. Teníamos que los síntomas B eran la sudoración o diaforesis nocturna, la pérdida de peso y la fiebre. Pues sí, estos tres de acá son los síntomas B. Este es importante. Y el único que no es un síntoma B acá sería la palidez. Entonces, no es un factor de riesgo para la leucemia aguda en el paciente pediátrico. O sea, acá nos dice, lo que nos están preguntando es, de todos estos son factores de riesgo para la leucemia, pero ¿cuál de estos factores no es un factor de riesgo para la leucemia? Acá vamos a recordar que este, trisomía 21 sí es justo que dijimos síndrome de Down, síndrome de Fanconi, factor de riesgo para leucemia. Este cuadrito de acá, por eso le recomiendo siempre darle una revisadita. Mm, Este cuadrito de aquí. El síndrome trisomía 21, enfermedad de Fanconi y todo lo que sea radiación aumenta el riesgo. Justo lo que estamos viendo acá. Entonces, trisomía 21 sí, radioterapia sí, radiación sí, quimioterapia sí, son riesgos. Pero hepatitis B no tiene nada que ver acá con la leucemia aguda, ¿no? El hepatitis B está relacionada a un carcinoma hepatocelular, pero no tiene que ver con la leucemia aguda en el paciente pediátrico. Entonces, este no sería un factor de riesgo. ¿Cuál es el primer anticuerpo monoclonal anti-CD20 utilizado en los linfomas de células B? Este de acá que hemos visto hoy día. El rituximab. Cuando vemos algo, por ejemplo, nada de esto hemos visto hoy día, nada de que, o sea, el único que anti-CD20, recordemos que el CD20 va con el rituximab. Ahora vamos a ver un poco lo que también incluye la semana 3, que también viene. Mm, ya. Igualito voy a pasar la diapositiva de esta de acá me faltaría pasar. La otra que ya hemos revisado. Entonces, sarcoma de partes blandas. La ubicación es en miembros inferiores, ese es un punto. Los lugares más frecuentes es miembro inferior. ¿Y cómo se va a caracterizar la presentación clínica como se ve en la imagen? Bueno, el paciente va a referir dolor, pero ¿qué más vemos? Aumento de volumen.
Este aumento del volumen va a generar una pérdida en la funcionalidad y por ende lo va a predisponer a fracturas. Estos son los síntomas. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Tenemos ya, tenemos que al inicio tenemos ya una lesión en el tejido. Siempre se inicia con lo menos invasivo, entonces se le puede hacer una ecografía. Si no hay lesión sospechosa, se observa. Pero si en la ecografía se ve algo sospechoso en la imagen, entonces se pasa a una resonancia magnética con contraste. O si de frente ya se ve la lesión que es larga, sospechosa de malignidad, de frente se puede pasar a algo que confirme. Y ahí se evalúa si es que es superficial y mide de 2 a 4 centímetros, se puede tomar biopsia. Y si es benigno, se observa. Si se obtiene algo que oriente a una malignidad, se va al centro de sarcoma. Si es un superficial menos de 2 centímetros, biopsia por excisión. Si es benigno, se observa. Y si no lo es, entonces se va al centro de sarcoma para que le puedan ahí dar un tratamiento especializado. Si es profundo, entonces eso lo hace más sospechoso de malignidad y de frente se manda para acá. Y si es de más de 4 centímetros, también es sospechoso de malignidad. Va al centro de sarcoma. Diagnóstico, resonancia magnética con contraste. Factores de mal pronóstico, como vemos acá. Por eso, si el tumor más de 4 centímetros, más de 5 centímetros, mal pronóstico. Y si tiene ubicación profunda, también. Eso es lo principal, factores de mal pronóstico en los sarcomas de partes blandas. De acá vino una pregunta acerca solamente del nombre, no de los valores, que no sé si ahora los puedan considerar, pero preguntaron cuál era el sistema que indicaba, ¿no? El sistema de gradación histológica de aquí, que indicaba los pronósticos de acuerdo a cómo se iba clasificando. Entonces, de acá recordemos que lo que tenga grados 3 aumenta mal pronóstico. Tenemos un grado 3 que nos quiere decir de 6 a 8 puntos mal pronóstico. Y que entonces vemos, es de mal pronóstico si es un sarcoma sinovial de origen desconocido, tipo duroso, indiferenciado. Mientras algo sea más parecido al tejido normal, eso es algo bueno. Entonces, ahí está diferenciado, se puede ver la diferencia entre el tejido que está sano y el tejido que no. Pero a medida que va aumentando, va avanzando, a veces ya no se puede diferenciar lo que está el tejido normal del tejido canceroso, de lo dañado. Ahí se vuelve indiferenciado y eso es de mal pronóstico. Luego nos ve por la mitosis. Si tiene más de 19 mitosis por 10 campos, eso es mal pronóstico. De 0 a 9 es valor 1. De 10 a 19, 2 puntos. Si es más de 19 mitosis, 3 puntos. Y por el grado de necrosis. De 0 es sin necrosis. Si es 1 punto, necrosis menos del 50%. Grado 2, necrosis más del 50%. Entonces, ¿qué es de mal pronóstico? Que esté indiferenciado, que tenga más de 19 mitosis y que tenga una necrosis mayor al 50%. Ahí tenemos 3, 6, 7, 8. Nos da este puntaje. 6 a 8 puntos es un grado 3, mal pronóstico. Entonces, en el tratamiento lo que se busca es hacer una cirugía y que queden márgenes libres. ¿Cómo determinamos el riesgo? Un tumor de grado 3, como lo que acabamos de ver, 6 a 8 puntos con esto. Que sea tamaño más de 5 centímetros y de ubicación profunda. Eso me parece importante. La neoadyuvancia, el objetivo es reducir el tamaño del tumor. Y por eso se utiliza la poliquimioterapia o la radioterapia, o sea, la neoadyuvancia se da previo a la cirugía, se utiliza previo a la cirugía. Antes de la cirugía se da, para que luego pueda pasar, disminuir el tamaño y pueda pasar a cirugía. Localizado, clínicamente resecable, y ahí vemos, si es un grado 1, todo lo que sean los grados iniciales es buena opción para localizado y que vaya a cirugía. Si es un grado 1, está chiquito el tumor, pasa a cirugía. Y ahí se evalúa si es resecable o si no es resecable. Si es un grado 2 o 3, tenemos un riesgo, ¿no? Si es un alto riesgo, se le puede dar opcional radioterapia, quimioterapia.
Si es un riesgo bajo o intermedio, opcional radioterapia. Este de acá fue pregunta. Los ciclos que se da de quimioterapia en sarcoma de partes blandas. La quimioterapia se da con esta de acá también, ifosfamida, doxorubicina. Ifosfamida, doxorubicina o adriamicina por 3 ciclos. Esa es la cantidad de ciclos que se dan en la quimioterapia en el sarcoma de partes blandas. Sarcomas óseos tenemos a los osteosarcomas, que es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. La biopsia siempre se hace antes de la cirugía para confirmar. Diagnóstico, lo primero que se hace es una radiografía, porque ahí se pueden ver algunas, como el triángulo de Goldman, que es algo que se ve en el osteosarcoma, o el espícula signo de sol naciente, que se ve un poco esta lesión. También estas dos de acá, sol naciente y triángulo de Goldman, se encuentran en el osteosarcoma. Así que si por ahí mencionan alguna de esas dos, pensar en osteosarcoma. Lo primero que se hace es una radiografía y ya después se puede hacer de repente tomografía. Bueno, acá dice de tórax y abdomen, supongo que en la búsqueda de metástasis, pero lo de inicial es radiografía. Y justo acá se está buscando una tomografía para ver pequeñas lesiones, metástasis pulmonares. El osteosarcoma puede ser metástasis a pulmón, entonces en esos casos también ya se pide. Esto de acá también es importante. El osteosarcoma está asociado a alteración en la translocación del cromosoma 22 que se va a fusionar con el gen EWSR. Esto puede que lo consideren. Enfermedad metastásica se trata igual con una quimio MAP luego de cirugía. ¿Y qué incluye el MAP? Metotrexate, adriamicina y platinos, como el cisplatino. Tratamiento quirúrgico de elección de enfermedad no metastásica. Se busca márgenes amplios, preservar la extremidad, reconstrucción o uso de prótesis. La neoadyuvancia se da en tumores irresecables que puedan ser de alto grado, de un estadio avanzado, entonces para reducir el tamaño del tumor y, como dijimos, facilitar la cirugía. Pero si ya es enfermedad metastásica, y si dar quimio, ¿no? Metrotexato, adriamicina y cisplatino luego de la cirugía. Los sarcomas óseos en adultos son raros, la mayoría se dan cerca de la rodilla, y el osteosarcoma es el sarcoma más frecuente en niños, seguido del sarcoma de Ewing, que es el que vamos a ver acá. Entonces, este es el segundo sarcoma más común en niños. Este les dije que se acuerdan porque es una diferencia, ¿no? Este sarcoma es en fusión de genes E26, genes FET, EWSR1. Y acá el cromosoma se da en la alteración del cromosoma 1122 que se va a fusionar con EWSR1. Y acá es una alteración en la translocación del cromosoma 22. Entonces acá se ve un poco la diferencia. El 80% aparece en la segunda década de la vida, o sea, de 20 años para abajo. Por eso se dice que se da más en adolescentes. El cuadro clínico es dolor, aumento de volumen, síntomas sistémicos, fiebre, anemia, pérdida de peso, leucocitosis y fracturas patológicas. Diagnóstico, lo primero la radiografía. En la resonancia se puede ver el tumor primario y la tomografía es en busca de metástasis. El tratamiento localizado, cirugía o quimio más radio, o sea, la adyuvancia para ayudar a la cirugía, y en la metastásica se da la radioterapia, luego quimioterapia sistémica. Acá hay una diferencia, ¿no? Acá dijimos que en el sarcoma o osteosarcoma se da el MAP, metrotexate, adriamicina, platinos, mientras que acá se da el VDC IE, es vincristina, doxorubicina, ciclofosfamida y fosfamida etopósil. Una diferencia también en cuanto al tratamiento entre el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma. En cuanto al sarcoma en cáncer de pulmón, la epidemiología, primero en incidencia y mortalidad a nivel mundial. En Perú es el tercero en incidencia en hombres y cuarto en mujeres, y a partir de 65 años aumenta la predisposición. Acá tenemos. Factores de riesgo, bastante influye el factor medioambiental. Las personas que están expuestas a humos, mineros, tabaco, enfermedades pulmonares previas, la contaminación.
Son factores que influyen. Historia familiar también, y dijimos que a medida de los 65 años aumenta la predisposición. Tenemos tipos de células no pequeñas y de células pequeñas. De células no pequeñas, el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas que se presenta más frecuente en fumadores. Y de células pequeñas son 5 a 10%, son muy sensibles a la quimioterapia, pero también tienen mal pronóstico. Y para hacer el screening, esto es importante, esto fue pregunta. El screening de cáncer de pulmón, tomografía de tórax a baja dosis sin contraste. ¿Por qué? Porque la tomografía tiene radiación, entonces se prefiere, si se va a hacer un screening, que sea al menos a bajas dosis para disminuir la radiación. Y no se da en todas las personas para no estar exponiendo continuamente a la radiación de la tomografía, sino que se identifica de acuerdo al riesgo que presente. Si son de bajo riesgo, este, si es de alto riesgo, se les da. Por ejemplo, en personas que tengan menos de 50 años, con un PAC-GIR menos de 20, o sea, si tienen un PAC-GIR más de 20, es 8 veces el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. Esto se ve por el número de años que la persona ha fumado y el número de paquetes que también ha fumado por día. Eso, de ahí sale la fórmula del PAC-GIR. Si es menos de 50 años y el PAC-GIR es menos de 20, no es necesario que se le someta al screening con la tomografía. Pero si tenemos que el paciente tiene más de 55 años a 77 años, que es la edad en la que aumenta el riesgo, y el PAC-GIR está más de 30, dijimos que más de 20 aumenta 8 veces el riesgo, entonces más de 30, que dejó de fumar en menos de 15 años es un alto riesgo. En ellos sí se le debería hacer el screening a tomografía de tórax a baja dosis sin contraste, o que el paciente sea más de 50 años, PAC-GIR igualito más de 20, que aumenta el riesgo y que presente los factores de riesgo de acá. De repente minero, tabaquismo, historia familiar, enfermedades pulmonares, contaminación. También se puede requerir tomografía de tórax a bajas dosis sin contraste. Lo malo del cáncer de pulmón y que por ende dice alta mortalidad, es porque los síntomas no son específicos. Tos, hemoptisis, disnea y sibilancias. Las sibilancias pueden presentarse en el asma, la disnea puede haber hasta en una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria, la tos que es frecuente. Bueno, la hemoptisis ya sí va orientando para otras causas. Sí se tiene que descartar problemas pulmonares, la tuberculosis, o descartar que no sea, algunas infecciones parasitarias también pueden causar con esto. Y ahí también, y si a esto le van la historia de que el paciente tiene antecedentes de fumar entonces ahí aumenta la sospecha en cáncer de pulmón. Pero este es la clínica. Un paciente con tos, hemoptisis, disnea, puede ser un cáncer de pulmón. Y si tiene los factores de riesgo antes mencionados, aumenta muchísimo más. Entonces acá algo importante, vemos que la radiografía no es, la radiografía vimos que la utilizamos para los sarcomas, ¿no? Pero acá en el screening no sirve la radiografía. De frente, para screening, lo que ve mejor evalúa, porque así sea chiquitito el tamaño de la lesión, lo va a poder detectar, es la tomografía a baja dosis sin contraste. Esto en el cáncer de pulmón. Y ahí está el riesgo a quienes se le debería hacer. Entonces el estadiaje, esta es la clasificación de TNM que ya hemos visto. Tenemos que recordar algunas cositas. A partir de un T4. T4 es un tumor más de 7 centímetros que ya compromete diafragma y vasos, o sea, puede ser metástasis, alto riesgo de metástasis. Y un N3, T4N3 es malo. ¿Y por qué? Porque un N3 ya hay metástasis, N3 con metástasis a ambos lados del mediastino. Y esto nos sirve para ver el tratamiento. La cirugía se hace hasta un T3, hasta un estadio 3A. Entonces vemos acá. Espera, acá está. Un estadio 3A. ¿Por qué? Porque a partir de acá ya empieza a ver el T4. Y dijimos que en un T4 ya no se hace esta cirugía. 3B y 3C. Acá está. 3B y 3C. En 3B tenemos un T4
y en 3C también tenemos un T4N3. Y dijimos que acá ya hay metástasis. Entonces, si ya hay metástasis, ya no es candidato a cirugía, solamente quimioterapia, radioterapia. La mutación más frecuente acá es el KRAS en el cáncer de pulmón, seguido del EGFR, inhibidores de la tirosinquinasa. Y tenemos el carcinoma microcítico de células pequeñas. Este es de crecimiento rápido y, como dijimos, mal pronóstico. No se opera porque es de mal pronóstico, localización central, se asocia más a síndromes paraneoplásicos como la hipercalcemia. Y acá el tratamiento, como dijimos, ya no se opera, entonces se le da quimioterapia, pelatino, etopósido, más radioterapia. Ya, ahora unas preguntas. El sarcoma de partes blandas, ¿en dónde dijimos que se presentaba con mayor frecuencia? Evelyn todavía sigue ahí. Ya. Se presenta en extremidades inferiores, dijimos. Yo vi incluso la foto de una imagen de la piel, de una piel. Entonces, paciente de 55 años que acude a screening de cáncer de mama y se, ya esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? Se le realiza un virus 4, candidato a biopsia. Mm, ¿Qué estudios complementarios básicos son útiles para el estadiaje de un osteosarcoma? Dijimos que lo inicial es la radiografía, sí, pero nos dice complementarios al estadiaje. Entonces, para estadiar, ahí ya se necesita la tomografía y la resonancia. La ecografía no, ¿verdad? Por eso. La ecografía evalúa más partes blandas y lo que estamos viendo es un sarcoma. Para evaluar la parte de los huesos, es más la radiografía, la tomografía. Y este de acá, ¿cuántos ciclos de neoadyuvancia son adecuados para tratar un sarcoma de partes blandas? Esta es una pregunta directa, ¿no? Vimos que eran 3 ciclos. 3 ciclos. Sí, ¿ves? Sí. Ya. Esta era una pregunta del cáncer de próstata, pero como la vi, aproveché en ponerla. ¿Cuál sería lo correcto? La A. Sí, muy bien. La biopsia, a ver, ¿por qué no serían las otras? La biopsia de próstata es el primer paso en el algoritmo de la evaluación diagnóstica. De frente a hacer una biopsia a un paciente que se sospeche ya sería algo muy invasivo, ¿no? Entonces primero se empieza por algo menos invasivo, luego de medir el PSA y luego de hacer una ecografía antes de pasar a una biopsia. El PSA, el score de Gleason y el tamaño tumoral evalúan el riesgo de los pacientes con enfermedad metastásica. El PSA no evalúa la enfermedad metastásica, ¿no? No puede indicar si el paciente tiene un riesgo de desarrollar el cáncer de próstata, pero con solo ese valor no indica si el paciente ya está en enfermedad metastásica o no. Un valor de PSA mayor de 6 siempre es compatible con diagnóstico de cáncer de próstata, no, ¿verdad? Dijimos que a más de 10 incrementaba el riesgo, pero ni siquiera con eso ya es que sea 100% compatible, ¿no? Porque habían varios factores que podían influir en que se eleve el PSA. Así que no es que el paciente tenga más de 6 y ya se diga que tiene cáncer de próstata. La quimioterapia es el tratamiento inicial en todos los pacientes con enfermedad localmente avanzada. No necesariamente no es que sea el tratamiento en todos los pacientes, el tratamiento va a variar dependiendo del paciente. Sí, y acá más bien esto
sí, la terapia de deprivación androgénica, la ADT, sí cumple un rol en la enfermedad metastásica. Entonces, este concepto como tal. Sí. A ver. Paciente de 71 años que acude con ictericia, bilirrubina en 6, bilirrubina directa en 4, o sea, una ictericia por bilirrubina directa, predominio directo, transaminasas normales, elevación de la gamma glutamil y fosfatasa alcalina. En la ecografía de abdomen se aprecia una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. No tiene dolor y refiere pérdida de peso de unos 5 kilos en el último mes. Se le realiza una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, apreciándose una estenosis abrupta del colédoco distal. ¿Cuál sería su primera sospecha diagnóstica? Está bien, Evelyn, ¿no? Lo que Hepatitis consideres. aguda. Primero Mm, descarto lo que es cáncer. está bien, pero acá en este caso me iría más por un cáncer de páncreas, porque bueno, nos dice, está bien, entiendo, hay ictericia, ya, pero la bilirrubina a predominio directo está elevada. Entonces eso nos quiere decir que hay un problema obstructivo. Hay algo que está obstruyendo el paso de la bilis por las vías biliares y por eso se está quedando ahí obstruido y entonces todo ese flujo retrógrado hace que se manifieste como la ictericia. Entonces, y eso también nos confirma porque las transaminasas están normales, o sea, las transaminasas son enzimas hepáticas. Entonces, el hígado podría decirse que está bien, hasta ahí no hay problema. Pero tenemos elevación de la gamma glutamil y de la fosfatasa alcalina. Estos de acá se elevan cuando hay problemas obstructivos también en las vías biliares. Entonces, ahí tenemos algo en las vías biliares que nos está obstruyendo. En la ecografía hay una dilatación de la vía biliar. Acá me parece que esto es importante, que no hay dolor y que refiere a una pérdida de peso, 5 kilos en el último mes. Cuando hay a veces esas pérdidas de peso abruptas, hacen pensar en que es un cáncer. Entonces hasta ahí vamos pensando que puede tener un cáncer, un tumor que nos está obstruyendo el pasaje, ¿no? Puede ser un tumor que está obstruyendo la parte de las vías biliares y que por eso no pasa la bilis. Y como no puede pasar, se regresa y es lo que genera ese cuadro obstructivo. Ya. Pero, y hay un tipo de cáncer que puede generar ictericia y que no genera dolor, que es el cáncer de cabeza de páncreas, porque la zona de la cabeza de páncreas como que confluye con la vía biliar. Entonces, si está ahí el cáncer de cabeza de páncreas obstruyendo, puede generar eso, puede apreciarse la ictericia y puede que el paciente no tenga dolor. ¿Qué incluye el tratamiento primario del cáncer de pulmón en un estadio clínico 3? La C. Ay. Sí, porque bueno, lo consideramos como un estadio entre la parte avanzada. La cosa que a partir de un estadio 3 ya no vamos para cirugía. Entonces acá como que vamos descartando. Está entre que si se le da la radioquimioterapia o la quimioterapia. Ambas me parecen am, acá no especifica, a ver, un estadio 3. Está bien la quimio más radio, porque acá nos dice que en enfermedad limitada, quimioterapia más radioterapia y un estadio 3, pero no puede ser dudo que sea un 3A, entonces si nos dice que puede que sea más que todo para un 3B o un 3C, entonces ahí optaría más por una quimio radio. Ya. De los siguientes tipos de cáncer infantil que afectan a los huesos y pueden presentarse como una masa hinchada dolorosa,
en brazos, piernas y tronco, o tronco, ¿cuál sería? Leucemia. Mm, Me iría más por un sarcoma de Edwin, que afecta, dijimos que luego del osteosarcoma era uno de los que afectaban también, porque podía, más que todo creo por esto, por la presencia de una masa hinchada y dolorosa en los manos, que puede afectar este de acá. Sarcoma de Edwin es un sarcoma más común en niños y que como podíamos ver que hay dolor, que hay aumento de volumen en la extremidad. Las leucemias es un cáncer frecuente en pediatría, sí, pero, y acá nos dice todavía que afecta a los huesos. Lo primero en pensar sería un osteosarcoma, pero como no hay osteosarcoma, el segundo más frecuente es el sarcoma de Edwin. La leucemia, si fuera tal vez, puede presentarse en un cáncer infantil, pero no afecta tanto a los huesos, es algo más hematológico. La paciente podría presentar signos de petequias o sangrados o hemorragias, algo más o menos un cuadro por ahí tendría que presentar. Pero si nos dice que aumenta, es una masa hinchada, dolorosa, que afecta a los huesos, pensamos, ¿cuál es el principal sistema de graduación histológica para los sarcomas de partes blandas? Es el único que aparecía como un cuadrito, era, que nos decía, evaluaba si es diferenciado o no el grado de mitosis y si es que hay necrosis o no. Digo, como su nombre lo dice, es el sistema de gradación histológica. El, ay, el C, sí, sí. Sí. ¿Qué tipo de tumor óseo maligno existe una translocación cromosómica 1122? Este de acá, por eso digo que a veces es importante recordar el tema de... Es un poco tedioso, pero ajá, justo Gemosarcoma de Edwin, translocación del cromosoma 1122. Y diferenciamos del osteosarcoma, que era solamente cromosoma 22, que se funcionaba con EWS. Paciente varón de 84 años tiene antes, ya esto que ya lo vimos ayer. Antecedente de infección por poliomavirus, lesiones nodulares, color rojo, violeta en brazo. Era un carcinoma de Merkel. Por eso, el antecedente de poliomavirus y este tipo de lesiones, que eran características. Ya ver. Paciente mujer de 56 años presenta desde hace 3 meses dolor en hipocondrio derecho. Se agrega ictericia progresiva. Se realiza una ecografía de abdomen, muestra una masa en vesícula con paredes engrosadas, además lesiones hipodensas en hígado. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Ya. Acá, sí, cáncer de vesícula. Es algo hasta cierto punto parecido, porque ya tenemos que hay ictericia. Y nos dice acá que es un cáncer, ¿no? Se le realiza, muestra una masa en vesícula de paredes engrosadas, además lesiones hipodensa. Ya tiene un cáncer de vesícula y se diferencia porque nos dice que hay un dolor en hipocondrio. El cáncer que vimos de cabeza de páncreas no es doloroso. Se llama el signo de Courvoisier-Terrier, que es no es doloroso. Pero acá en un cáncer de vesícula sí le duele la zona justo de vesícula, donde está más o menos localizado el hipocondrio derecho e ictericia. O sea que el tumor está comprimiendo las vías biliares, está causando eso. Y además, bueno, para confirmar, se le realiza una biopsia, ¿no? De frente, antes de sacarle el narcolecisto, sería retirar la vesícula, pero antes de querer retirarle la vesícula hay que confirmar que realmente sí es un cáncer de vesícula. Ya esto de nuevo se repitió, cuál no es un síntoma B, la palidez, estos de acá sí son. Y hasta ahí.
hemos visto los temas de... ¿Qué tal, Evelyn? ¿Todo claro? ¿O se vuelve, me avisas si algo, cosa que vuelvo a repetir? Todo claro, solo que me falta revisar algunos temitas. Ah, sí, no hay problema. Más bien por eso también quería, ahora todavía estamos martes, había quedado algunos días. Igual te voy a pasar el material de la clase y algunas sobre sobre lo del cáncer de vesícula y la diferencia con el cáncer de páncreas. Ok, gracias. Acá estoy mandando también el link del post